técnicas e instrumentos adecuados que pueden transformar una idea en conocimiento científico. Vamos a explorar cómo la elección de las técnicas e instrumentos adecuados impactan directamente en la calidad de los datos y los resultados obtenidos. Esto nos va a asegurar que la investigación sea sólida, precisa y útil. Vamos a ver también las diferencias entre las técnicas y los instrumentos de investigación. Las técnicas de investigación son un conjunto de normas y estrategias para recolectar datos como la observación, la encuesta, la entrevista, los grupos de enfoque o los estudios de casos. Las técnicas son específicas y prácticas. ¿Qué son los instrumentos de investigación? Los instrumentos de investigación son los conjuntos o herramientas conceptuales o materiales que nosotros vamos a utilizar para recopilar datos y que además esto nos va a diseñar una técnica como un cuestionario o como una guía de preguntas. Entonces, las técnicas e instrumentos de investigación se diferencian en la forma en que se obtienen los datos y en la que se clasifica en cualitativos y cuantitativos. Existen varias técnicas fundamentales en la investigación científica, que entre ellas destacan la observación y la entrevista. La observación. La observación es una técnica de recolección de datos que se basa en el registro sistemático, válido y confiable de conductas o comportamientos manifestados. Como nos decía, según el Quesada Lucio, es esencial en la investigación de campo, ya que nos permite explorar, describir y recolectar información para interpretar estos hallazgos. Esta se divide en participante y no participante. El participante es cuando el investigador forma parte activa del grupo que observa. En cambio, en el no participante, el investigador se mantiene algo externo a ese grupo que observa. La entrevista. La entrevista es una interacción social destinada a la recolección de datos a través de un diálogo. Según el Quesada Lucio, también nos dice que su objetivo principal es dar datos precisos, describir fenómenos y proponer soluciones a problemas investigados. Esta se divide en estructurada y no estructurada, en la cual la estructurada sigue un guión rígido, ideal para investigadores cuantitativos, garantizando uniformidad en sus respuestas. En no estructurada son flexibles y espontáneas, que se subdividen en informales y focalizadas, en donde informales simulan conversaciones naturales para generar una confianza. En focalizadas, centran el diálogo en un tema específico. Arias González también nos dice que enfatizan las entrevistas a profundidad, utilizadas para explorar nuestras emociones e ideas y lo demás. Seguimos con las encuestas. Las encuestas son una de las técnicas más prácticas para almacenar información. Consisten en plantear preguntas a un grupo amplio de personas en poco tiempo. Estas preguntas pueden ser abiertas, donde las personas contestan con libertad, como ¿qué opinas sobre el actual gobierno peruano? Las no abiertas, donde nos dan opciones específicas. Por ejemplo, ¿te gusta el ceviche? Las personas solamente deben contestar si sí o no. Diseñar una encuesta efectiva implica formular preguntas claras y representativas para evitar respuestas ambiguas. Análisis de datos. Luego de almacenar los datos, pasamos al análisis, que organiza y revisa las respuestas para obtener conclusiones útiles. Guamán Flores nos da las siguientes fases. 1. Ordenar las respuestas, por ejemplo, cuántos dijeron sí o cuántos dijeron no. 2. Mostrar la información con gráficos o tablas. Interpretar los resultados en su contexto. 4. Instrumentos. Utilizar programas como Excel que ayudan a hacerlo de una manera más visual y creativa. Dato clave. Arias González nos dice que los números solos no bastan. Es importante juntarlos con el contexto para darle sentido. En fin, las encuestas capturan datos masivos, mientras que el análisis los transforma en información significativa para la investigación. Bien, ahora hablaremos sobre instrumentos de investigación. El cuestionario. El cuestionario es una herramienta estructurada compuesta por preguntas abiertas o cerradas, utilizadas para recolectar datos de manera eficiente. Por ejemplo, en una encuesta podemos usar preguntas cerradas como ¿cuál es tu color favorito? O abiertas, como ¿qué te motiva a reciclar? Entre sus ventajas está la capacidad de recopilar información de muchas personas en poco tiempo. Sin embargo, su desventaja principal es que un diseño eficiente puede generar respuestas ambiguas. Ficha de registro. ¿Qué es la ficha de registro? Es un instrumento utilizado para registrar informes detallados durante observaciones o entrevistas. Su ventaja principal es que permite recopilar datos específicos y estructurados.
facilitando el análisis posterior. Sin embargo, depende mucho de la habilidad del investigador. Bueno, ambos instrumentos son esenciales para la investigación, ya que se transforman las observaciones en datos tangibles y confiables. La guía de observación es un instrumento clave para recolectar datos mediante la observación directa de eventos o conductas. Para diseñarla se deben seguir los siguientes pasos. En el paso número 1 tenemos que definir qué se va a observar. En el paso número 2 es establecer el lugar, tiempo y contexto. En el paso número 3 tenemos que crear categorías para clasificar los datos. En el paso número 4, probar el instrumento antes de ser usado. Y el último paso es realizar las observaciones y registrar los datos. Por otro lado, la guía de entrevista organiza las preguntas que se realizará al entrevistado. Según el objetivo puede ser estructural, que son preguntas fijas, semiestructural son preguntas flexibles y no estructuradas es un diálogo abierto. Ambas guías ayudan a recolectar datos de manera ordenada.